Más allá del pasaje narrativo, que incluso vamos a considerar en esta mañana, lo importante es que saquemos lecciones espirituales de esas historias que sucedieron, ¿no? Como dice la propia palabra, esto está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestro aprendizaje, ¿no? Así que ese es el espíritu, ¿no?, que debemos de tener a la hora de considerar estos pasajes, ¿no? Ver qué quiere transmitirnos Dios por medio de esta palabra en concreto. Bien, como decía, hace ya un tiempo, ¿no?, empezamos a estudiar este libro y le pusimos el título, o el subtítulo mejor dicho, de La providencia invisible de Dios. Dijimos que era un libro de la Escritura, un libro inspirado, pero donde no aparece por ningún sitio la palabra de Dios, ni siquiera el tema de la oración. Y eso nos descolocaba un poquito, ¿no? Pero por contra, es quizá de los libros donde más claramente se ve la acción invisible de Dios moviendo los hilos de la historia. Y dijimos que las cosas no suceden por casualidad. Hoy vamos a abundar en esta idea, ¿no? Porque más allá de la iniciativa humana, más allá de los factores que mueven los hilos de la historia, está Dios controlándolo todo, absolutamente todo, ¿no? Aunque a veces nos cueste ver esa acción invisible de Dios, ¿no? Por ello, quizá el mensaje principal de este libro, como hemos recalcado ya, sea la certeza de la providencia divina. La capacidad de ese Dios que no aparece en este libro de guardarnos, de protegernos, de cuidar de su pueblo afligido. Y por eso hoy, como también a lo largo de toda la historia, muchísimas generaciones de creyentes han recurrido a este libro para fortalecer su fe, para ser bien conscientes del poder guardador de Dios, ¿no?, de ese poder protector de Dios hacia su pueblo. Y que tengamos el convencimiento de que, a pesar de que en este mundo todo lo que sucede nos parezca caótico y que no hay control, es Dios quien realmente está en el control de todas las cosas que suceden, ¿no? Aunque a veces, como en este libro, nos parezca difícil encontrar esa provisión de Dios, esa providencia de Dios, ¿no? Pero insisto, lo más importante es el convencimiento de que Dios cuida de su pueblo, ¿no? Por eso esta sección que vamos a considerar en esta mañana, ¿no?, la he titulado así: Dios cuida de su pueblo. Y ese convencimiento lo debemos de tener siempre. Y el pasaje que vamos a considerar, como tenéis ahí, es un pasaje largo, que vamos a ir leyendo poquito a poco. Empieza en el versículo 9 del capítulo 5 hasta el versículo 13 del capítulo 6. En esta porción del libro de Esther es donde probablemente se ve de una manera más clara, valga la contradicción, la invisible providencia de Dios. Vamos a ver que suceden una serie de cosas que un lector incrédulo diría, oye, son casualidades de la vida, pero donde vemos claramente la acción invisible de Dios. Pero antes de entrar en ello, como hace tiempo que no consideramos este libro, vamos a recordar muy brevemente en qué posición estábamos, ¿no? Recordad que el pueblo de Dios estaba en una situación dramática. Un decreto firmado por Asuero, a instancias de Amán, había ordenado la aniquilación de los judíos, del pueblo judío del Imperio Medo-Persa, y era prácticamente todo el pueblo de Israel el que iba a morir, ¿no? Y solamente había una persona, en este caso una mujer valiente que se llamaba Esther, que era la adecuada, ¿no?, para poder desactivar esa amenaza terrible, ¿no? Y vimos, ¿no?, cómo Esther, llena de valor, se presenta ante el rey Asuero aún a riesgo de su vida. Y cuando está delante del rey Asuero, pues el rey, dice la Escritura, cayó gracia ante él, ¿no? Le hace 3 preguntas prácticamente idénticas, ¿no? Y le dice: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? ¿Hasta la mitad del reino se te dará? ¿Y qué fue lo que Esther pidió? Bueno, lo vimos el último día, empezamos a verlo, mejor dicho, y vimos que las peticiones de Esther nos desconcertaron por completo, porque ella debería estar angustiada por el problema que tenía con su pueblo. Su pueblo iba a ser aniquilado, así que lo normal es que hubiera expresado al rey aquello que angustiaba en su corazón. Sin embargo, en la primera vez le invita a un banquete, para nuestra sorpresa. Pero es que la segunda vez que le hace la pregunta, en ese primer banquete, le vuelve a preguntar el rey y le da la misma respuesta, le invita a otro banquete.
vimos, ¿no? En el último día reflexionamos sobre eso, ¿no? Que era al final un plan enormemente sabio, y ese plan no podía haber surgido de la sabiduría de Esther, sino que surgió de la sabiduría de Dios, ¿no? Dios le dio ese plan a Esther en el tiempo que ella pasó ayunando y orando, ¿no? Pero ya esa segunda vez, recordáis, ¿no? Que Esther le dice, bueno, realmente hay algo que me angustia, hay algo que pesa en mi corazón, pero mañana te lo diré, le dice al rey. Mañana ven a otro banquete junto con Amán y te diré qué es lo que angustia mi corazón. ¿Por qué, aquí nos quedamos el último día, por qué Esther tuvo que esperar 24 horas para decirle al rey lo que le angustiaba? No hay respuesta humana, sí hay una respuesta divina, ¿no? Y es que en el plan soberano de Dios, durante 24 horas tenían que suceder unos hechos, que son los que vamos a ver ahora, que nos demuestran que es realmente Dios quien está en el control, que es realmente Dios quien mueve los hilos, no solo de esta historia, sino de la historia de todo el mundo. Ni Esther ni ninguno de los presentes podían sospechar lo que iba a suceder en ese día. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a dividir nuestra consideración del pasaje que hemos visto, ¿no? Hemos dicho, ¿no? En 4 partes, ¿no? La primera vamos a ver que Amán prepara una horca para Mardoqueo. En segundo lugar vamos a comprobar en acción la sorprendente providencia de Dios. Después veremos cómo, contra todo pronóstico, Mardoqueo es exaltado. Y por último, una breve reflexión en lo que es el título de esta predicación, el cuidado de Dios hacia su pueblo. Bien, vamos a empezar, ¿no? Primero, una horca para Mardoqueo. Y esto lo vemos, esto que sucede lo vemos en el capítulo 5, de los versículos 9 al 14, que vamos a ver a continuación. Dice así la palabra de Dios. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convocado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: pues hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. El texto nos dice, y es muy conocido por todos, ¿no?, que Amán, recordad que es el malo malísimo de esta historia, ¿no?, salió contento y alegre del corazón del segundo banquete con el rey y con Esther. Pero su alegría le duró muy poco, ¿no? Nada más salir del palacio, se encontró en la puerta del palacio con Mardoqueo, el judío Mardoqueo, a quien odiaba, ¿no? Poco le duró la alegría, ¿no? Se llenó de amargura, ¿no? Le pasó, quizás es el pesimista, ¿no?, que cuando dice, oye, hoy seguro que va a ser un gran día, y el pesimista dice, bueno, ya verás cómo alguien viene y lo fastidia, ¿no? Bueno, algo parecido le sucedió a Amán, ¿no? Él iba alegre, contento de corazón, y su alegría cambió rápidamente en ira, ¿no?, cuando vio a Mardoqueo sentado allí a la puerta del rey, ¿no? Pero esta vez se contuvo, esta vez no le dijo nada a Mardoqueo y se fue con ira, pero callado a su casa, ¿no? Y hemos leído también que cuando llegó a su casa se vanaglorió. Su corazón estaba inflado de orgullo y refirió a su mujer y a sus amigos, como hemos leído, su gloria, sus logros, sus riquezas, lo importante que era. Pero al final reconoce con amargura, ¿no?, que todo esto de nada le sirve cuando veía al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Claro, era tal la angustia, ¿no?, tal la amargura, que su mujer y sus amigos le sugieren una solución. Dice, oye, ¿por qué no construyes una horca y mañana liquidas a Mardoqueo y tranquilamente ya, sin pena, te vas al palacio del rey, te vas al banquete?
Es la versión de Esther, del tiempo de Esther de muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Le dan una solución radical, rápidamente acaba con Mardoqueo. Y dice el texto, ¿no?, que agradó a Mardoqueo esta idea, ¿no?, y ordenó construir inmediatamente una horca para colgar a Mardoqueo a la mañana siguiente. Bueno, como bien sabéis, probablemente no fuera una horca como la vemos o como la conocemos actualmente, sería más bien un palo, ¿no?, porque los medopersas no aplicaban la horca como tal, sino practicaban un método de ejecución muchísimo más terrible, que era el empalamiento, ¿no? Probablemente la idea que tenían era empalar a Mardoqueo, ¿no? Pero el hecho de, además, que construyeran una horca de 25 metros de altura, un palo de 25 metros de altura, ¿no?, pues ya nos da idea, ¿no?, de lo salvaje que era la venganza que estaba planificando Mardoqueo. Pero Amán podía firmar decretos en nombre del rey porque el rey le había dado el anillo. El rey Asuero dominaba sobre 127 provincias, era el rey más poderoso de la tierra, él podía disponer a voluntad de la vida de todos sus siervos. Pero Dios es el que está realmente en el control. Y esta vez no iba a permitir que Mardoqueo fuera objeto de la venganza de Amán. Y vamos a ver que a continuación, en el capítulo 6, Dios empieza de una manera invisible a actuar para que Mardoqueo sea librado de esa horca. Vamos a ver cómo la sorprendente providencia de Dios empieza a desbaratar los planes de Amán mediante 4 casualidades, entre comillas, que se nos relatan en los versículos siguientes. Así que la segunda parte sería la sorprendente providencia de Dios. Y vamos a leer esos 5 versículos que os decía, que aparecen en el capítulo 6, los versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los sirvientes del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Como decía antes, ¿no?, cualquier lector incrédulo de este texto diría que hemos leído una sucesión de casualidades o coincidencias, ¿no? Pero ya dijimos el primer día que tenemos que desterrar de nuestro lenguaje las palabras suerte o la palabra casualidad. Porque la providencia de Dios, particularmente hacia sus hijos, abarca todas las áreas de nuestra vida. Nada de lo que nos sucede es casual, nada de lo que nos sucede es objeto de la suerte. Aunque Dios, por eso, no anule nuestra responsabilidad, no anule nuestra capacidad de elección. Es humanamente imposible, o al menos en mi cabeza no cabe, cómo conciliar esas dos cosas, ¿no? La providencia de Dios con el libre albedrío de las personas. Pero es lo que nos enseña la Escritura. Dios aquí no iba a permitir que Amán se vengase de Mardoqueo e iba a actuar de una forma invisible. Con 4 casualidades que antes decíamos, ¿no? ¿Cuál es esa primera casualidad? Pues la encontramos en el versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Bueno, esto no es ninguna noticia, ¿no? No sé a cuántos... Bueno, a mí esta noche no se me ha ido el sueño, pero a veces se me va, ¿no? No por ninguna razón específica, o a veces sí, por preocupaciones u otras cosas, ¿no? Pero no es ninguna noticia. Pero el texto dice que aquella misma noche, enfatiza que tenía que ser aquella noche la que se le fuera el sueño al rey. Porque justo esa noche Amán tampoco podía dormir, probablemente, porque había empleado esa noche en construir o dar instrucciones para que se construyera una horca contra Mardoqueo. Y tenía que ser esa noche, no otra, en la que Dios actuase, ¿no? Por eso el texto dice literalmente que el sueño del rey huía.
¿Por qué motivo se le fue el sueño al rey? Pues el texto no nos lo dice, ¿no? Pero sí que vemos en la Escritura, en el Salmo 127, versículo 2, ahí nos dice que el Señor es quien da el sueño a sus amados. Por tanto, podemos inferir también que Dios puede ser el que le quite el sueño a los enemigos del pueblo de Dios en el momento oportuno. Así que lo más probable, bueno, tenemos que entender, ¿no?, que se le va el sueño al rey porque Dios se lo quita, ¿no? Esta es la primera casualidad. Tenía que ser aquella misma noche y no podía ser otra, cuando Dios entrara en acción para evitar que se cumplieran los siniestros planes de Amán contra Mardoqueo. Pero aquí no acaban las casualidades. La segunda casualidad es que el rey pide, se le va el sueño y el rey pide que le traigan el libro de las memorias y crónicas. No lo sé. Cuando se nos va el sueño no sé qué hacemos, ¿no? Puede ser que, bueno, uno debe pues, dormir, vamos, darnos una vuelta a la cama e intentar otra vez conciliarlo, o ponernos a leer un libro, o ir a ver la televisión, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Seguro que se nos ocurrirían 20.000 cosas distintas para que el rey ocupara esas noches, esas horas en vela, ¿no? Pero dice que lo que pidió el rey es que le trajeran el libro de las memorias y las crónicas. De todas las cosas que podía hacer el rey, justo pide que le traigan ese libro. Bueno, sabemos que Asuero tenía un carácter profundamente egocéntrico. Por tanto, bueno, podría caber dentro de lo posible, ¿no?, que él se le vanagloriara de su riqueza y pidiera que trajeran ese libro, que es donde estaban registradas, ¿no? Podría ser, ¿no? Cualquier lector, como digo, ante esto podía pensar que son casualidades posibles, ¿no? Pero lo cierto es que él pide que le traigan ese libro, ¿no? Y cualquier lector con fe, ¿no?, vería que aquí claramente se está manifestando la soberana providencia de Dios controlando los hechos, ¿no? Pero eso se pone de manifiesto particularmente en la tercera casualidad. Dice, hallaron escrito, dice el texto, ¿no?, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot contra el rey. Es decir, de todas las hazañas, de todas las proezas que estaban registradas en ese libro de las memorias, justo los lectores se detienen en un pasaje que no era para la gloria de Mardoqueo, de Asuero, perdón, sino era el texto donde estaban escritos que Mardoqueo había denunciado el complot contra el rey. Qué casualidad más grande, ¿no? Aquí es difícil ya decir que no es la mano soberana de Dios la que está moviendo los hilos, ¿no?, para que los lectores justos se centren su lectura en ese pasaje, ¿no? Ahora entendemos por qué en el capítulo 2 se nos dice que sí, Amán no fue recompensado por su servicio al rey, pero sus hechos, sus acciones, fueron escritas en el libro de las crónicas del rey, capítulo 2, versículos 21 al 23. Y claro, ante esta lectura el rey pregunta, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y sus servidores le dicen, nada se hizo, nada se ha hecho con él. Así que el rey Asuero se da cuenta que no ha honrado a quien le salvó la vida y quiere remediar esta injusticia de inmediato. Y esto nos lleva a la mayor casualidad de las 4. Dice el versículo 5, ¿no?, que el rey pregunta, ¿quién está en el patio? Y sus servidores finalmente dicen, he aquí. Por cierto, entre paréntesis, cuando aparece esta expresión, he aquí en la Escritura, ¿no?, quiere decir que sucede algo inesperado, algo imprevisto, hay una gran sorpresa. Dice, he aquí, quien está en el patio es Amán. Justo en ese momento, Amán se presenta en el atrio exterior del Palacio Real. ¿Por qué fue Amán tan temprano? Pues lo hemos dicho antes, ¿no? Porque él podía firmar decretos, era, digamos, el primer ministro, podríamos decir, pero no tenía autoridad para enviar a nadie a la horca. Tenía que ser el rey quien autorizase ese ajusticiamiento, ¿no? Como decía, probablemente Amán tampoco pudiera dormir esa noche, ¿no?, porque se la pasó supervisando la construcción de la horca, así que fue muy temprano al palacio del rey. Por eso la expresión, he aquí, gran sorpresa que estaba Amán allí. Pero si reparamos un poquito, ¿no?, Amán se presenta temprano ante el rey, pero justo en el momento en que la soberana providencia de Dios había movido todas las cosas para que el rey quisiera exaltar a Mardoqueo. Es difícil pensar que esto son casualidades, que son coincidencias.
¿No os parece? Lo que sucede a continuación, en la tercera parte que vamos a ver, es algo, desde la óptica de los creyentes, delicioso, ¿no? Rezuma una ironía realmente deliciosa. No sé cuántos guionistas de series o de películas, ¿no?, se habrán inspirado en estas cosas, ¿no? Porque, como digo, rezuma una ironía realmente deliciosa. ¿Qué pasó? Bueno, lo sabemos, ¿no?, pero lo vamos a recordar, lo vamos a leer de nuevo, ¿no? A partir del versículo 6 hasta el versículo 12, ¿no? Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Qué situación, ¿no? Más irónica, ¿no? El rey pregunta a Mardoqueo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán, evidentemente, inflado como un pavo real, dice: oye, ¿y quién va a estar pensando el rey que no sea yo? ¿No? Y no se quedó corto en honores, ¿no? Bueno, poco menos que le faltó pedirle el sillón también del rey, que se sentara allí también, ¿no? Qué malas consejeras son la vanidad y la soberbia. Ambas son camino de destrucción. La Escritura nos advierte muy seriamente sobre estas dos cuestiones, ¿no? Somos, como de alguna forma dicen los textos que hemos leído, revestidos de santidad, somos revestidos de justicia, hemos sido, mejor dicho, regenerados por el Espíritu Santo, pero aún quedan en nosotros, ¿no?, cosas de nuestra vieja naturaleza, más o menos patentes, más o menos ocultas, ¿no?, pero muchas veces surgen de nosotros sentimientos de este tipo, ¿no?, de vanidad y de soberbia. El libro de Proverbios nos advierte repetidamente contra estos sentimientos o estas, digamos, actitudes de soberbia y ensalza la humildad. Nos dice Proverbios 16, versículos 18 al 19, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice también capítulo 11, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Son palabras dirigidas, ¿no?, a creyentes, ¿no? Quizá lo consideréis un poco, digamos, fuera del contexto que estamos considerando, ¿no? Pero evidentemente son enseñanzas también espirituales para nosotros. No debemos tener actitudes soberbias, actitudes vanidosas como la que tuvo desde luego Amán. ¿Qué amargura debió experimentar Amán al tener que cumplir hasta el más mínimo detalle las instrucciones del rey? Amán se vio obligado a rendir honores precisamente a la persona que más aborrecía en el reino y que se inclinaba tozudamente a inclinarse ante su presencia. Qué difícil le resultaría también a Mardoqueo, ¿no?, pronunciar palabras de exaltación contra esa persona a la que estaba odiando, pero no le quedaba más remedio, porque tenía que cumplir el mandato del rey, que además había sido él quien lo había sugerido. Entonces, ¿qué pasó después qué pasó con Mardoqueo después de su exaltación? Aquí hay una muy profunda enseñanza para todos nosotros. Fijaros lo que dice el versículo 12. Mardoqueo volvió a la puerta real.
volvió al lugar donde estaba. Qué importante este detalle, ¿no? Porque después de su paseo triunfal por la ciudad de Susa, Mardoqueo vuelve al lugar de partida, al lugar del que había salido. No lo sé, yo el primero, pero creo que cualquiera de nosotros, cuando hubiera experimentado esa exaltación de parte del rey, poco menos que le hubiera pedido sentarse a su derecha, ¿no? No pedir el trono, pero oye, si tú quieres realmente exaltarme, ponme al gobierno, ponme al lado de tu silla. Eso no es lo que hace Mardoqueo. Y no lo hace porque, al contrario que Amán, él no era un hombre arrogante, no era un hombre vanidoso, ni tampoco era un hombre vengativo. No aprovecha tampoco él para vengarse de Amán, sabiendo que era su enemigo, sabiendo además que había firmado con el sello del rey el decreto por el cual todo el pueblo de Israel estaba condenado al exterminio. Él no era así. Y aquí creo que debemos hacer también una reflexión nosotros, ¿no? Porque es muy frecuente ver cómo las personas que son elevadas a un lugar importante, a un lugar de prestigio social, se vuelven personas arrogantes. Se vuelven personas ególatras, personas que quieren ser el centro de atención de todo, que exigen estar siempre en primer plano. Qué difícil es encontrar personas, ¿no?, que estando en una posición de preeminencia social, o me atrevería a decir incluso eclesial, ¿no?, son personas afables y son personas humildes. Va también en nuestra vieja naturaleza, ¿no? Cuando a veces somos exaltados, nos convertimos en personas ególatras, personas que pensamos que todos los demás tienen que inclinarse a nuestro paso. Pero Mardoqueo no era así, no era una persona soberbia ni ambiciosa como Amán, ni exigía que todos se inclinaran a su paso, como he comentado, ¿no? Creo que Mardoqueo es bien consciente, ¿no?, de que la verdadera exaltación solo puede venir de Dios. Mardoqueo seguro que pensaría que Dios, en su bondadosa providencia, si tenía un lugar reservado para él de privilegio, tarde o temprano movería los hilos para que eso fuera una realidad. Y además una realidad en momento oportuno. Lo digo entre paréntesis, esto no lo veremos hasta el final del libro. Ahora no comprendemos por qué Dios libra de la muerte a Mardoqueo. Es una historia, me permitís el paréntesis, me voy a extender un poquito, que no tiene nada que ver con el hilo de la historia, ¿no? El nudo gordiano es cómo salvar al pueblo judío de su aniquilación. ¿Por qué viene aquí esa exaltación? Bueno, lo comprenderemos al final del libro, casi en el último versículo, ¿no? Pero lo cierto es que Mardoqueo se va al lugar de donde salió, a la puerta real, y sigue siendo un leal y humilde funcionario. Esto que acabamos de comentar es sobre la verdadera exaltación, es una realidad en todos los órdenes de la vida. En la vida laboral y en la vida también eclesial. Muchas veces la envidia, la soberbia, la ambición personal, el hedonismo, están detrás de muchos de los conflictos también entre hermanos. No me lo estoy inventando, lo dice la Escritura, ¿no? Dice Santiago al respecto: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Podríamos acudir a otros versículos, pero me gustaría que tuviésemos en nuestra mente y guardásemos en nuestro corazón las palabras que dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7, ante esta realidad, ante este peligro latente para todos nosotros, dice el apóstol Pedro: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El verdadero reconocimiento, la verdadera exaltación, solo puede venir de parte de Dios. Seamos como Mardoqueo, ¿no? Si el Señor nos pone en una situación de ese tipo, ¿no? Volvamos al lugar donde salimos, que a su tiempo, y si es voluntad del Señor, Él nos exaltará a un lugar de privilegio. Porque como dice Pedro aquí, Él tiene cuidado de nosotros.
dice vosotros, pero no podemos personalizar en nosotros, ¿no? Dios tiene cuidado de nosotros y esto nos lleva ya al último punto de esta mañana. Dios cuida de su pueblo. Retomando la historia, ¿no? Hemos visto que Mardoqueo volvió a la puerta real como un leal y humilde funcionario. Pero, ¿qué hizo Amán? Nos dice la segunda parte del versículo 12 y el 13 lo que sucedió. Lo vamos a leer. Dice, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán, a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Palabras que nos sorprenden, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? Pero en primer lugar nos dice el texto que después de esa exaltación Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Él había experimentado una profunda humillación pública, ¿no? Así que con la cabeza agacha y cubierta se va a su casa, ¿no? Y Amán yo creo que era bien consciente, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo me voy a pedir ahora al rey permiso para aniquilar a Mardoqueo? La horca que había preparado se levantaba allí como un monumento ya a su propia vanidad e insensatez, ¿no? Pero cuando llega a su casa sucede algo sorprendente, porque su mujer le dirige unas palabras que no sé si habéis reparado, nos descolocan, ¿no? Dice, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, es decir, si Mardoqueo es realmente judío, dice, no lo vencerás, sino que caerás por encima delante de él. No, caerás por cierto delante de él. ¿Qué revelan estas palabras? Pues creo que lo único que podemos pensar que revelan es que en los pueblos de Oriente en aquel tiempo eran bien conscientes de que el pueblo de Israel gozaba de una especial protección de su Dios. Y fijaros que las circunstancias en las que estaban es que habían sido deportados, habían sido, primero derrotados, invadidos, después deportados, después, por un acto de misericordia de algún rey, vuelto un remanente a Israel, pero seguían conservando su identidad nacional. Y eso, para cualquier observador de aquel tiempo y también de este, ¿no?, lo único que puede indicar es que el pueblo judío goza de una especial protección de Dios, a pesar de todo lo que le sucediera. Es el cumplimiento de lo que dice Génesis, por ejemplo, la promesa que le hace a Abraham cuando Dios dice que le va a bendecir, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es decir, esa promesa de Dios se cumple o se ha cumplido a lo largo de la historia y se cumplirá en el futuro. Los judíos no son como otros pueblos, ¿no? Cualquiera que se opone a ellos se condena a una caída irremisible. Pero en un sentido más amplio, esto revela una gran verdad bíblica pertinente para nosotros, ¿no? Nadie, en palabras de David Burr, nadie se alza impunemente contra los siervos de Dios, y en esa confianza debemos vivir. Puede que el Señor permita el sufrimiento y la persecución de su pueblo, como ha sido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, pero tarde o temprano intervendrá para castigar a aquellos que se levantan contra su pueblo, como sucedió en el tiempo de Esther. Veremos el próximo día, como bien sabéis, que esa horca que preparó Amán para Mardoqueo fue usada para él. Él fue el que fue empalado en aquel palo de 25 metros que había preparado para Amán. Pero llegado a este punto me hacía una pregunta, no sé si la hacéis vosotros, ¿no? Que Dios actúe a favor de su pueblo, que Dios actúe a favor de Mardoqueo, es lo que podemos esperar de un Dios que cuida de su pueblo, ¿no? Pero ¿qué pasa si Dios no actúa a nuestro favor? Alguien podría estar preguntándose eso. Alguien podría estar pasando por un periodo de silencio de parte de Dios. Alguien podría estar profundamente afligido por circunstancias en las cuales no se ve la luz. Lleva años orando por determinadas cosas, ¿no?, y no llegan a cumplirse. O no llegan a ver la mano de Dios en sus vidas.
Quizás nos preguntemos por qué otras veces, al menos aparentemente, Dios no actúa a favor de su pueblo. ¿Por qué Dios no evita nuestros sufrimientos? ¿Por qué Dios no evita nuestras tribulaciones? ¿Por qué no evita las injusticias? ¿Por qué incluso no evita que siervos de Dios caigan, o siervos suyos, mejor dicho, caigan en manos de gente inicua? Y basta recordar a todos los apóstoles, a Juan el Bautista, sí, y a tantísimos anónimos que se nos registran en el libro de Hebreos. ¿Por qué a veces hay periodos de nuestra vida en los que parece que Dios está en silencio? Hay que reconocer que nuestras vidas no son nada sencillas. Continuamente tenemos que enfrentar tribulaciones, tenemos que enfrentar angustias, trastornos que a bote pronto no entendemos por qué nos suceden, que al pronto no vemos el sentido que tienen en nuestra vida. Incluso nos podía parecer que Dios ha perdido el control de las cosas. Vemos tal el caos general y tal el caos a veces en nuestra vida, en el entorno, que podíamos pensar, oye, Dios realmente o está inactivo o pasa de nosotros o ha perdido el control. Pero lo que nos enseña el libro de Esther es que esto no es así. Necesitamos reafirmar nuestra fe en la providencia invisible de Dios, en la soberanía de Dios y en su buena providencia siempre para con nosotros. Él sabe lo que está haciendo, aunque a nosotros nos parezca que Dios está ausente, que Dios no está en el control, no. Dios está realmente en el control de todo, aunque nos parezca que solo hay confusión y perplejidad en lo que nos rodea. Dios sabe muy bien lo que está haciendo y está cumpliendo sus designios. Y aunque estos a veces sean misteriosos e incomprensibles para nosotros, tienen su lógica, tienen una razón de ser. Y quizás en nuestra vida, en la vida nuestra terrenal, no seamos capaces de dar respuesta a por qué Dios ha permitido todas las cosas de nuestra vida. Y quizás tengamos que esperar al más allá para comprenderlo, ¿vale? Pero cuando lo comprendamos, nos daremos cuenta de que realmente Dios ha tenido muy buenas intenciones para todo lo que sucedía en nuestra vida. En el comentario de Swindoll sobre Esther hace mención a un libro que se llama Desilusión con Dios, que está escrito por Phyllis Yancey. Él dice, ¿no?, en su argumentación, que los hombres, la humanidad, somos personas muy limitadas en todos los aspectos, ¿no? Somos limitadas sobre todo en el tiempo. Solo tenemos un medio de conocer el porqué de las cosas, y es examinarlas a posteriori. ¿Qué me ha sucedido ayer? Soy capaz de entenderlo hoy, no probablemente ayer. Y a veces pasa eso en nuestra vida. Suceden cosas en un momento y no las comprendemos hasta que pasan 15, 20 años. Ah, pues mira, resulta que ahora comprendo por qué el Señor permitió estas cosas en nuestra vida. Tenemos, como él dice, una manera muy primitiva de entender el sentido que tienen las cosas, ¿no? Porque solo podemos esperar a que el tiempo pase. Y él dice en una de sus frases, ¿no?, dice, solo cuando cese la historia, es decir, cuando estemos con el Señor, ¿no?, comprenderemos en toda su dimensión que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Mientras ese momento llega, él dice, tener fe significa creer anticipadamente lo que solo tendrá sentido al ser visto retrospectivamente. Creo que no es palabra de Dios, evidentemente, pero creo que es una gran realidad, ¿no? Es decir, solo podemos comprender el sentido que han tenido las cosas, ¿no?, a posteriori, cuando las examinemos retrospectivamente. Así que, dos ideas para terminar, ¿no? Somos capaces de vislumbrar en nuestra vida, más allá de la inmediatez del tiempo en que estamos viviendo, la soberana providencia de Dios en nuestras vidas. ¿Somos capaces de vislumbrarlo? ¿Somos capaces también de ver que los designios de Dios para nuestra vida son siempre buenos y sabios? Que Él es el que abre y cierra puertas en su bendita soberanía, pero también en su propósito de bien para con nosotros. Somos capaces de ver por fe que los propósitos de Dios para nuestra vida siempre son a la postre para hacernos bien y llevarnos a un buen destino. El libro de Esther nos da respuestas a estas preguntas, pero queda en nosotros, ¿no?, responder
a estas dos cuestiones que nos estamos planteando. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos enseña profundas lecciones espirituales tremendamente actuales para nuestra vida, ¿no? Y Señor, queremos rogarte que nos ayudes a aprender esta lección tan importante, que estamos en tus manos y que tú tienes un propósito de bien para todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Haznos, Señor, vivir en esta confianza y que también, Señor, vivamos vidas para el cumplimiento de tus propósitos para con nosotros y para que todo redunde para tu mayor gloria y honra. Gracias por tu amor, misericordia y cuidado de nosotros, Padre. Y te las damos siempre en el nombre de aquel que ha hecho posible todas tus bondades para con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Amén.